Comenzamos hoy el bloque del nuestro curso de liturgia dedicado a la santificación del tiempo con la liturgia de las horas, el oficio divino o lo que antes se llamaba el breviario romano. Vamos a dedicar una serie de vídeos pues a ir poquito a poco desgranando esto que hoy es para todo el mundo, aunque generalmente lo rezamos los que tenemos la obligación de la liturgia de las horas, los sacerdotes, los religiosos, ¿no? Pero que ya digo es para todo el mundo. Vamos a comenzar este primer vídeo comentando el gran documento por el que se promulga la nueva versión o la reforma del breviario romano, la liturgia de las horas, la Constitución Apostólica del Papa Pablo VI, Laudis Canticum, promulgada el 1 de noviembre del año 1970 en Roma. Vamos a ir repasando algunos números de la misma, es un documento que yo os invito a leerlo, que está en internet, Laudis Canticum, se busca fácilmente, y que os invito a leerlo. Y yo voy a ir desgranando algunos párrafos más importantes y luego, bueno, pues una síntesis de lo que el Papa pretende que se reformara y cuáles son esos puntos esenciales para entender la nueva disposición de la liturgia de las horas. La Constitución Laudis Canticum comienza con estas sublimes, yo diría incluso imponentes palabras. Dice el Papa: el cántico de alabanza que resuena eternamente en las moradas celestiales y que Jesucristo, sumo sacerdote, introdujo en este destierro, ha sido continuado fiel y constantemente por la Iglesia, con una maravillosa variedad de formas. Este texto de Pablo VI está tomado cuasi literalmente, ahora vamos a establecer la comparación, de Sacrosanctum Concilium número 83. Recuerdo que la Sacrosanctum Concilium, ya se vio en los primeros vídeos, es la constitución del Concilio Vaticano II por la cual se establecen los principios para la renovación y la reforma litúrgica. Sacrosanctum Concilium 83 dice: el sumo sacerdote de la nueva y eterna alianza, Cristo Jesús, al tomar la naturaleza humana, introdujo en este exilio terrestre aquel himno que se canta perpetuamente en las moradas celestiales. El mismo Cristo une así la comunidad entera de los hombres y la asocia al canto de este divino himno de alabanza. Bien, vamos a desmenuzar pormenorizadamente este primer párrafo de Laudis Canticum, porque va a ser como lo que nos dé el programa para entender el resto del documento. Comienza diciendo Pablo VI: el cántico de alabanza. La oración litúrgica de la Iglesia es definida como cántico de alabanza, aunque en su fuente primaria, es decir, Sacrosanctum Concilium 83, más que canticum laudis, el término latino canticum, que viene cántico, va a utilizar la palabra latina carmen carminis, que significa himno o poema hímnico, poema laudatorio. Ambos nombres, canticum o carmen, indican que la liturgia de las horas no puede confundirse con una simple concatenación vocal de oraciones personales. No. Aquel que ora con el oficio divino debe hacerlo con la clara conciencia de estar entonando una solemne recitación laudativa para reconocer y participar de la gloria de Dios. Eso es lo que el Papa pretende con esta expresión canticum laudis o carmen hymni, es decir, el cántico de alabanza o el himno de alabanza, ¿no? Hacernos que tomemos conciencia de que no estamos ante oraciones personales, sino que vamos a ejecutar una recitación laudativa donde
cantamos y reconocemos esa gloria que Dios tiene y que nosotros podemos participar de ella. Sigue diciendo el texto del número 1, que resuena eternamente en las moradas celestiales. La liturgia de las horas quiere imitar en la tierra aquello que actualmente se sucede en las bóvedas del cielo. Por eso resuena eternamente en las moradas celestiales. Un testimonio elocuente de esta verdad, es decir, de que nosotros hacemos en la tierra lo que está aconteciendo en el cielo, un testimonio elocuente, repito, son estas palabras que nos ofrece el hermano Rafael, San Rafael Arnaiz. Él dice, en una estampita dedicada a su madre, el 14 de enero de 1934, ella está en la trapa, en el convento, y dice a su madre: allí, en la trapa, durante 7 veces al día, como hacía el rey David, entonaré cánticos en su honor. Acuérdate, pues, de que a cualquier momento que eleves los ojos a Dios, tu hijo Rafael está en un coro de hombres en la tierra, que a imitación de los ángeles en el cielo, canta con alegría el hosanna al Dios en las alturas, y no se acostará ninguna noche sin haberle pedido a la Santísima Virgen en una fervorosa salve por su madre, su padre y sus hermanos. Bueno, fijaos, ¿no? Qué expresiones tan bonitas utiliza San Rafael aquí para expresar esta idea, ¿no? De que en la tierra, por medio de la liturgia de las horas, hacemos el oficio de los ángeles en el cielo. La traducción española del documento ha usado la expresión eternamente. Es decir, aquí muchas veces cuando se traduce los textos latinos, pues se tiende a acomodar al lenguaje, digamos, de la lengua vernácula. Pero se pueden cometer, no errores intencionados, pero sí que no captan el sentido completo de todo. Aquí hemos traducido la palabra eternamente, cuando en el original latino habla del evum. ¿Qué es el evum? El evum, en españolizado evo, es una medida temporal para hablar o aplicada a los seres espirituales o angélicos, ¿no? Santo Tomás de Aquino lo explica muy bien en su Suma de Teología, cuando él dice: si la eternidad es medida de lo permanente, si cuanto más se aleje algo de lo permanente, más se aleja de la eternidad. Si la eternidad es una medida de tiempo que no tiene principio y no tiene fin, y solo es aplicable a Dios, a las personas divinas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las cosas que se alejan tanto del ser, que están en constante cambio, o son el cambio mismo, son medidas por el tiempo. Es decir, nosotros, cuanto más lejos estamos de la divinidad, de lo eterno, pues más expuestos a los cambios estamos. Por tanto, si para Dios es la eternidad, para los hombres es el tiempo. Sigue diciendo Santo Tomás: las que se alejan menos y su ser no está sometido al cambio constante ni son el cambio mismo, tienen de algún modo el cambio, bien en potencia, bien en acto. Así son los cuerpos celestes, cuya sustancia es intransmutable, pese a estar sometida a la ocupación de un lugar. Los ángeles, que tienen sometido su ser intransmutable a la mutabilidad de la elección, pueden cambiar con respecto a su elección, pensamiento, afecto y lugar, y son medidos por el evo. Es decir, si para Dios es la eternidad, que no tiene principio ni fin, y para los hombres está el tiempo, que tiene principio y fin, hay unos seres intermedios, que es lo que está diciendo Tomás de Aquino, que son los seres espirituales, los ángeles, ¿no? Me da igual ángeles buenos que demonios, que tienen que tener otra medida de tiempo. ¿Por qué? Porque estos tienen principio, porque fueron creados por Dios, pero no tienen final. Y a esa medida de tiempo de los seres espirituales es la que llamamos el evo. El ser medido por la eternidad, por último, no es mutable ni está sometido a la mutabilidad, que sería Dios. Mientras que lo que está más alejado de la eternidad, que somos nosotros, estamos sometidos al tiempo. Pero entre nosotros y Dios están los seres espirituales o los ángeles, que están sometidos al evo. Así pues, eternidad no es lo mismo que evo. Comprobemos los textos de
Laudis Canticum y Sacrosanctum Concilium. Sacrosanctum Concilium dice, número 83, Quin supernis sedibus per omne evum canitur. Es decir, que en las moradas celestes, en los asientos excelsos, se canta por todos los evos, es decir, por todas las temporadas angélicas. Y en Laudis Canticus dice, quod in supernis sedibus omnes per evum concinitur. Es lo mismo, canitur y concinitur es lo mismo, resonar o entonar. ¿Qué debemos entender entonces por la expresión por todos los evos? Como medida, ya digo, de los seres espirituales, ¿qué es lo que se introduce en la tierra? Atención, según Santo Tomás de Aquino, la expresión por todos los evos es sinónimo de por todos los siglos, porque siglo ya es una medida temporal, pero que no tiene fin. Pero lo importante de esta cuestión no es si es evo, si es eterno, si es siglo, si es tiempo, no, sino una cuestión más espiritual. Con la liturgia de las horas, el hombre, sujeto al tiempo de su existencia, se une al evo de los seres angélicos y espirituales, esperando entrar en la gozosa eternidad del Dios uno y trino. Es decir, que yo, rezando la liturgia de las horas aquí en el tiempo, me uno al tiempo de los ángeles, que es el evo, es que ven a Dios, esperando a poder entrar yo también un día con ellos y junto a ellos en el reino eterno del Dios uno y trino. El tercer aserto de este primer párrafo. Jesucristo, sumo sacerdote, introdujo en este destierro. El autor de la liturgia de las horas es el mismo Jesucristo. Lo vimos al principio de este curso, cuando hablamos de las 4 acciones litúrgicas que responden al único sacerdocio de Jesucristo. Por tanto, el autor de la liturgia de las horas como acción litúrgica va a ser siempre Jesucristo, quien, en palabras de San Agustín, ora por nosotros como sacerdote nuestro, ora en nosotros como cabeza nuestra, recibe nuestra oración como nuestro Dios. El oficio divino, en cuanto a acción litúrgica, es un modo de ese ejercicio sacerdotal de Cristo ante el Padre tras la ascensión al cielo. Sin embargo, sería muy limitado que nos quedáramos solamente con ese planteamiento de la ascensión, porque realmente este oficio lo asume Jesucristo ya desde el momento de la encarnación, que es el punto, fijaos, en el que Sacrosanctum Concilium había situado la liturgia de las horas. Con su encarnación ha introducido, decía la Constitución del Concilio Vaticano II, en este exilio el cántico. La encarnación es definida por el Concilio Vaticano II de manera negativa, como destierro o como exilio en su original latino. La encarnación como destierro del Hijo del Cielo a la tierra es muy recurrente en la teología del judeocristianismo de los primeros siglos. Claro, a nosotros nos suena despectivo lo del destierro, ¿no? Jesucristo ha sido desterrado a la tierra, como si hubiera hecho un mal en el cielo y Dios Padre le castiga a ser desterrado a la tierra. Sin embargo, en la teología de judeocristianismo, que es la clave para interpretar esto, esto tiene otras connotaciones, ¿no? Destierro es aquel que va abandonando su lugar de origen, su patria original, para ir a otro lugar, a una misión. Por ejemplo, vamos a tenerlos en un apócrifo llamado la Ascensión de Isaías, donde se dice en el capítulo 10 de este apócrifo: oí la voz del Altísimo, el Padre de mi Señor, que decía a Cristo mi Señor, que sería llamado Jesús: sal y desciende todos los cielos, después descenderás al firmamento y al mundo. Es decir, el destierro no es tanto un castigo, sino una decisión del Padre que el Hijo, en libertad y amor, acepta por nosotros. Sal y desciende. Ese es el sentido que hay que darle a la palabra destierro.
Si hoy nosotros conocemos precisamente esa alabanza angélica que por los evos se entonan en el cielo, es gracias a aquel que ha bajado al mundo a desvelarlas. Es gracias a esa encarnación del Señor, a aquel que buscaba momentos de intimidad en la noche para orar, a aquel que ha asumido un cuerpo y ha abierto el oído para decir: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Por eso siempre decimos, y lo repetiremos a lo largo de estas sesiones, que nosotros rezamos esos salmos del Antiguo Testamento porque Cristo los reza, porque hablan de Él, porque Él los hace suyos. Eso es lo que vemos en distintos pasajes. Sigue diciendo el texto del Audis Canticum. Ha sido continuado fiel y constantemente por la Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, prolongación visible e histórica del resucitado en el mundo. Jesucristo, al asociar a sí mismo a la Iglesia, a la Sagrada Liturgia, no olvidemos que la liturgia es ejercicio del sacerdocio de Jesucristo, al cual asocia a su esposa la Iglesia. Bueno, pues en cuanto ésta ha sido asociada a su esposo, a Cristo, sigue orando Cristo en su amada esposa. Y ésta entona con su voz los himnos y cánticos que de su esposo y Señor aprende. Es decir, Cristo, a la vez que ora, y nosotros, es la Iglesia la que ora también y pone voz a toda la creación para que se una a esa alabanza. Es decir, la alabanza de Cristo se une a la alabanza de la Iglesia. Y este punto de unión entre ambos es la liturgia. El punto de unión entre Cristo y su Iglesia. En cuanto a acción litúrgica, la Iglesia santifica el tiempo histórico de su peregrinar en este mundo por medio de la recitación diaria de salmos y de la palabra de Dios. La Iglesia secunda de este modo el mandato de su Señor: orad sin cesar. Y termina diciendo este párrafo, con el quinto punto, con una maravillosa variedad de formas. Claro, pues esta oración incesante ha revestido modos y disposiciones diversas a lo largo de la bimilenaria historia de la Iglesia, pero siempre con un único fin: alabar a Dios y prolongar esta alabanza por todos los tiempos, sin interrupción y como intercesión por la salvación del mundo. ¿Vale? Es decir, este es el principio que guía. Por tanto, aunque este oficio va a tener distintas formas de realizarse en las diversas liturgias, e incluso dentro de las diversas liturgias va a ser reformado a lo largo de los siglos, el único propósito de todo esto es mantener una oración sin interrupción y interceder, rezar por la salvación del mundo entero. Bueno, pues tras esta exposición del primer punto, del primer párrafo, a continuación la Constitución desarrolla una síntesis histórica de la redacción y conformación de lo que entonces se llamaba el Breviario Romano. Breviario romano que nace en el siglo XIII, ya veremos la historia en su momento. Y así como todo su íter redaccional, hasta el Concilio de Trento, que no lo hace pero lo encarga a la Santa Sede, quien lo promulga siendo Papa Pío V en 1568. Hasta el siglo XX ha habido reformas ulteriores, no muy significativas, de introducción de alguna misa, de quitar algún formulario, etc. Pero el siglo XX es donde se han dado como tres reformas más, y cuarta, la de Pablo VI, más significativa. La primera la da San Pío X, que lo reforma en 1911 y quiere restaurar la costumbre de rezar los 150 salmos semanalmente. Otras cosas que él tiene, bueno, pues renovó totalmente la disposición del salterio, suprimió toda repetición, se ofreció la posibilidad de cambiar el salterio ferial, que es de lunes a sábado, y el ciclo de lectura bíblica correspondiente a los oficios de los santos, etc. Pío XII publicó una nueva versión del Salterio, traducción del Salterio más de la New Vulgata, entre 1947 y 1950.
Y luego San Juan XXIII publica en 1960 el motu proprio Rubricarum Instructum, donde se simplificaban las rúbricas tanto del breviario romano como del misal. Aunque ya digo que la reforma más profunda va a ser esta cuarta, que de la que vamos a hablar en los vídeos sucesivos, que es la que realiza el Papa Pablo VI, quien lo promulga con este documento del que estamos hablando, la Constitución Laudis Cantico. Él dice: por este motivo, en el mismo Consejo para la puesta en práctica de la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, lo que se va a llamar el Concilium, instituido por nos, se creó un grupo especial que ha trabajado durante 7 años con gran diligencia e interés en la preparación del nuevo libro de la Liturgia de las Horas, sirviéndose de la aportación de los doctos y expertos en materia litúrgica, teológica y espiritual y pastoral. Después de haber consultado al episcopado universal y a numerosos pastores de almas, a religiosos y laicos, el citado consejo, como igualmente el sínodo de los obispos, reunido en 1967, aprobaron los principios y la estructura de toda la obra y de cada una de sus partes, que es en la que estamos nosotros. Y ahora vamos a exponer cuáles son estas novedades más importantes del Papa Pablo VI. 1. El rezo de la liturgia de las horas ya no es cuestión reservada solo a clérigos y religiosos, sino también a los laicos, dice el Papa, toda vez que el oficio es oración de todo el pueblo de Dios, ha sido dispuesto y preparado de suerte que puedan participar en él no solamente los clérigos, como era costumbre hasta ahora, sino también los religiosos y los mismos laicos. Segunda renovación o novedad. La liturgia de las horas se comprende ahora como santificación de toda la jornada. De ahí que el orden de la oración ha sido renovado de suerte que las horas canónicas, veremos cuáles son, puedan adaptarse más fácilmente a las diversas horas del día, teniendo en cuenta las condiciones en las que se desarrolla la vida humana de nuestra época. Tercero, sobre las diversas horas canónicas se dispone del siguiente modo. Se suprime la hora prima, suprimida. Importancia de laudes y vísperas, como verdadera oración de la mañana y de la tarde. Luego llamará quicio y eje de sobre todo gira. Adaptación del oficio de lecturas a cualquier momento del día. Y elección, a voluntad de cada uno, de una de las horas menores, tercia, sexta o nona, con exclusión de las otras dos. Es decir, quien reza la tercia no tiene que rezar sexta y nona, y así con sexta o con nona. Cuarto, se han incorporado elementos nuevos que ayudan a la meditación de los salmos. Antífonas ya existían, pero están los títulos, los silencios, las oraciones sálmicas, las citas, etc. Quinto, el salterio ha sido distribuido en un ciclo de 4 semanas y el texto de los salmos pertenece a la nueva versión de la Vulgata de la Biblia. Sexto, se han omitido salmos y versículos de especial dureza y que puedan ser difíciles de entender, sobre todo los más violentos, que daban una imagen, es decir, que incluso por la sensibilidad del momento, pues podrían tener dificultad. Séptimo, se han añadido cánticos nuevos del Antiguo Testamento al rezo de laudes, antes no había, del mismo modo que a las vísperas se les siguen asignando los del Nuevo Testamento. Octavo, abundante selección de textos de la palabra de Dios, de tal modo que a lo largo del año se lean los momentos culminantes de la historia de la salvación. Noveno, acerca de la lectura de santos padres y de escritores eclesiásticos, se ha hecho una esmerada selección de los mejores escritos de la tradición cristiana, disponiéndose incluso un leccionario facultativo con más textos, que en la edición española no está, de momento. Sobre las lecturas hagiográficas, es decir, sobre los santos, se han eliminado todo lo que no corresponde a la verdad histórica, a fin, dice el Papa, de exponer y colocar en su justa luz
la fisonomía espiritual y el papel ejercido por cada santo en la vida de la Iglesia. 11. Tanto a las laudes como a las vísperas se les ha añadido unas preces y la oración dominical o el Padre Nuestro. Las preces de laudes persiguen consagrar la jornada y el trabajo cotidiano, mientras que las de vísperas son una súplica, peticiones de acción de gracias por el día, etc., estructurada como la oración universal, que es la oración de los fieles de la misa, las peticiones. ¿Qué intenciones pretende Pablo VI con esta renovación de la liturgia de las horas? Bueno, pues él mismo nos va a responder al final de este documento. Y yo voy a destacar los siguientes puntos. Primer punto. La recitación del oficio divino tiene como fin nutrir y orientar la oración del cristiano, así como dar solidez a su vida espiritual. Dice el Papa, es verdaderamente deseable que la liturgia de las horas penetre, anime y oriente profundamente toda la oración cristiana, se convierta en su expresión y alimente con eficacia la vida espiritual del pueblo de Dios. Por tanto, nutrir y orientar la vida espiritual. Es un camino seguro para tener una vida espiritual sana, para saber qué rezar, qué decirle a Dios, qué nos dice a nosotros, la liturgia de las horas. Otro, la recitación del oficio divino pretende que el pueblo de Dios, la Iglesia entera, secunde el mandato de orar de nuestro Señor Jesucristo, que nos dejó. Por eso, dice el Papa, que se despierte la conciencia de aquella oración que debe realizarse sin interrupción, tal como nuestro Señor Jesucristo ha ordenado a su Iglesia. Por eso la liturgia de las horas ya no va a ser solamente para clérigos y religiosos, sino para todo el conjunto del pueblo de Dios, para que despertemos la conciencia de que hay que orar sin cesar, que el tiempo apremia, y esto no puede quedarse así. La recitación siguiente del oficio divino es oración del cuerpo místico de Cristo, es decir, de la Iglesia entera, que desde la tierra eleva una súplica y bendición a su esposo. La oración cristiana, dice el Papa, es ante todo oración de toda la familia humana, que en Cristo se asocia. En esta plegaria participa cada uno, pero es propia de todo el cuerpo. Por ello expresa la voz de la amada esposa de Cristo, la voz de la esposa de Cristo, los deseos y votos de todo el pueblo cristiano, las súplicas y peticiones por las necesidades de todos los hombres. La recitación del oficio divino es oración del mismo Cristo, quien ora en nosotros y por nosotros. La oración de la Iglesia es oración que Cristo, dice el Papa Pablo VI, unido a su cuerpo eleva al Padre. Es necesario, pues, que mientras celebramos el oficio, reconozcamos en Cristo nuestras propias voces y reconozcamos también su voz en nosotros. No somos nosotros los que rezamos, es Cristo el que ora en mí. La recitación, siguiente punto, del oficio divino nos ayudará a valorar el contacto y la familiaridad con la palabra de Dios, la cual será el alimento sustancial de nuestra vida espiritual. Y apunta el Papa Pablo VI, que la Sagrada Escritura se convierta realmente en la fuente principal de toda la oración cristiana. Este es el reto de los cristianos en el siglo XX, en el XXI y en el XXII. Leer la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios, hacer nuestra la palabra de Dios. Siguiente. La recitación del oficio divino nos brinda una oportunidad óptima para hacer cada día un rato largo de meditación y oración personal, para contrastar mi vida con aquello que Dios me dice o me pide en su palabra. Y por eso dice Pablo VI, la meditación debe encontrar un alimento continuo en las lecturas, en los salmos y en las demás partes de la liturgia de las horas. El mismo rezo del oficio debe adaptarse en la medida de lo posible a las necesidades de una oración viva y personal. Claro, no basta con
recitar o leer o pasar los salmos y las lecturas del oficio. No. Es necesario que yo esto lo coja, lo medite, rumie cada salmo, cada versículo, qué me está diciendo el Señor en estas páginas, en estos textos, ¿no? De que es su palabra puesta en oración por la Iglesia y para toda la Iglesia. Siguiente, la recitación del oficio divino hará posible vivir la existencia cotidiana como un continuo acto de consagración y de ofrenda a Dios. La vida entera de los fieles, durante cada una de las horas del día y de la noche, constituye como una liturgia, mediante la cual ellos se ofrecen en servicio de amor a Dios y a los hombres, adhiriéndose a la acción de Cristo que con su vida entre nosotros y el ofrecimiento de sí mismo ha santificado la vida de todos los hombres. Es decir, la oración de la liturgia de las horas me ofrece un acto continuo de consagración a Dios. Es que yo me quiero consagrar a Dios, es que yo entiendo que Dios me pide algo más en mi vida. Ve a la liturgia de las horas y con su recitación diaria vivirás tu consagración personal a Dios. Por último, la recitación del oficio divino, al menos para los que están obligados a él, clérigos y religiosos, requiere que valoremos la verdad del tiempo, es decir, que hagamos coincidir, en la medida de lo posible, la hora canónica con la franja del día más acorde. Aquellos, sin embargo, que han recibido de la Iglesia el mandato de celebrar la liturgia de las horas, dice Pablo VI, deben seguir todos los días escrupulosamente, ojito con la expresión, escrupulosamente, es decir, con cuidado, el curso de la plegaria, haciéndolo coincidir en la medida de lo posible con el tiempo verdadero de cada una de las horas. Den la debida importancia en primer lugar a las laudes de la mañana y a las vísperas. Es decir, no puedes rezar laudes a las 12, por poder, claro que puedes rezarlo, pero no estará coincidiendo con la verdad del tiempo. Ni puedes rezar la víspera a las 4 de la tarde. Que no queda más remedio que hacerlo porque no vas a poder, pero no es lo suyo, ¿no? Sino que cada hora canónica, la veremos en su momento, pues tiene su franja horaria. Bueno, pues espero que al menos este primer vídeo, que reconozco que es un poquito largo, pero la Constitución Laudis Canticus lo requiere, pues nos ayude a coger gusto y sabor a la liturgia de las horas, a buscarlo bien con los breviarios, con los tomos del diurnal, liturgia de las horas, o bien con aplicaciones que hay en internet que son muy buenas también para ello. Y que nos acostumbremos, que nos iniciemos en este rezo litúrgico, que a medida de estos vídeos que siguen pues se va a ir explicando.